Y gracias, Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Rey, a nuestro Señor poderoso, el digno de honra y de gloria. Puede ubicarse en su asiento, mi amado hermano, y disfrutar de este tiempo de la palabra del Señor. Decía, porque está relacionado con esta predicación, lo que le decía a los hermanos. Nosotros a las 9:30 de la mañana estamos haciendo una oración acá en el altar con todo el equipo de servidores. Y esta mañana les transmitía una palabra poderosa de lo que tiene que ver con la consagración de la vida del cristiano. Se deduce que todo cristiano debe ser una persona consagrada al Señor. Entonces Pablo parte en Romanos 12 y dice: os ruego por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso de presentar nuestro cuerpo vivo a Dios tiene un simbolismo con la consagración. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y parte de lo que es la iglesia naciente que inicia con Jesús y que está establecida hasta el día de hoy. Pero habla de la consagración basándose en el tipo de sacrificios que viene hecho en el Antiguo Testamento y que son simbolismos o prototipos de Cristo, del Redentor que tenía que venir y que se iba a cumplir con él. Entonces los sacrificios se derivan en dos, y uno de ellos era el sacrificio expiatorio. Pero el sacrificio expiatorio era presentar una especie de animal y tenía que ser matado. Se llevaba vivo al templo o donde quiera que erigían el altar para presentar el sacrificio. Lo llevaban vivo y ahí lo mataban, fuera este carnero, fuera este buey, tórtola, lo que fuese. Pero ¿por qué lo mataban? Porque esa era una ofrenda obligatoria de expiación de pecado. Por eso es que tenía que ser muerto, y era siempre símbolo de lo que iba a ser Cristo Jesús. Pero luego está la otra parte del sacrificio, aparte de la expiatoria, está el holocausto, y el holocausto no tiene nada que ver con el pecado. El holocausto tiene que ver con el rendimiento de la voluntad del hombre a Dios. Cada vez que una persona se consagra a Dios, le está diciendo: te entrego mi vida a fin de que tú hagas tu voluntad en vez de la mía. Eso se llama consagración. Consagración es un ungimiento con aceite y pasar al altar. Sí, se puede hacer un ceremonial de eso, pero la verdadera consagración nace en el corazón del individuo, donde decide entregar su voluntad al Señor para que Él haga su voluntad en vez de la nuestra. Y esta consagración, que es siempre un sacrificio presentado a Dios, ya no es muerto. O sea, Dios no nos quiere muertos. Dios nos llamó para que nos ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo. O sea, Dios nos quiere vivos. Dije vivos. Ya me alegré. No, pues no se vaya a confundir, porque hay gente que se programa y dice, o sea, de los valles de los huesos secos, y hoy a los vivos, hay unos que se quedaron ya en los muertos y ya no responden. Entonces no, Pablo dice que presentéis vuestro cuerpo vivo, porque no está hablando que nos presentemos como ofrenda a Dios para pagar nuestras culpas. Nadie puede pagar sus culpas. Aparte que no hay necesidad, Cristo pagó nuestra culpa. Cuando Él entregó su cuerpo para ser crucificado, muerto en la cruz del Calvario, ese fue el sacrificio expiatorio. Pero al mismo tiempo, Él se había entregado en consagración a Dios, en sacrificio vivo a Dios,
para que Dios hiciera su voluntad en él. Entonces la iglesia es llamada a presentarnos en sacrificio vivo a Dios, consagrarnos a Dios para que Dios haga su voluntad en nosotros. Cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Le entreguemos mi voluntad al Señor para hacer la suya. Soy suyo, le pertenezco y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Y si en alguna oportunidad Dios necesita mi vida misma para poder salvar otras almas, yo tengo que estar dispuesto. Heme aquí, Señor. Porque cuando le ofrecí mi voluntad, entré a ser contado como cordero al matadero. Entonces Pablo, preocupado porque se iba a ahogar, cuando está atravesando el mar de Israel para Roma, hubiera sido mejor ahogarse allá. Pero Dios lo traía para que muriera de otra manera. Y le dice, no va a pasar nada, nadie se va a ahogar, ni tú tampoco. ¿Por qué? Porque tú eres la ofrenda de sacrificio que yo llevo para exhibirte en las plazas de Roma. Me es necesario que tú desembarques en Sicilia, llegues a Roma y ahí vas a morir en una plaza pública. Lógicamente que Dios no se lo declara así. ¿Y por qué tuvo que exhibir a Pablo en la plaza pública? Porque Roma era la capital del mundo. El evangelio se expandió de Roma para todo el mundo. No estoy hablando del Vaticano, estoy hablando de la iglesia de Cristo que comenzó en Roma y que Pablo apóstol muere ahí decapitado, como siervo de Jesús y como apóstol de nosotros los gentiles. Y él escribe todavía cuando le faltan unos días para ser decapitado. Escribe de tal manera que cuando usted lee las cartas a los Filipos, a los filipenses, él está diciendo, yo como que le está escribiendo a una novia. Como que si él está iniciando el desenlace de un gran futuro. Y él dice, yo estoy a punto de ser sacrificado, le dice a Timoteo, pero a los otros hermanos les dice, regocíjese, regocíjese, regocíjense. Porque a pesar de lo que podamos pasar, la iglesia es llamada a regocijarse. ¿Cuántos se gozan, hermanos, esta mañana? Me siento solo yo acá. ¿Cuántos se gozan en el Señor? No le pregunto qué está pasando, le pregunto si Dios está con usted. Regocíjese, gózate, hija de Sión, porque tienes tu Redentor, tu Salvador, el que se va a glorificar en tu necesidad y en tu problema. Ahora este tema le he titulado El llamado y el desafío. Pues tiene que ver con 21 años de ministerio que Dios nos ha permitido llevar adelante. Y que yo puedo motivar a muchos líderes a que anhelen servirle al Señor y lanzarlos al ministerio. Pero también le aconsejo que no entre en un espíritu desesperado que hoy opera en las iglesias, porque todos quieren ser pastores o ministros. Porque creen que el pastor es solamente lo que se ve en la televisión o en los púlpitos. Y especialmente los que piden plata, y es un buen negocio. Pero eso no es la función pastoral. La función pastoral, toda su vida, vive enfrente de desafíos. Y desafíos, algunos humanos, otros que están fuera de nuestro alcance humano. Y le decía en la mañana a los hermanos lo maravilloso de decirle a Dios que le he entregado mi voluntad para que Él haga la suya. Y lo grandioso de ejercer un llamado de Dios donde el cual nosotros no esperábamos ni estábamos capacitados, porque no existe ni universidad ni instituto bíblico que forme pastores. Los llama Dios.
y después te forma la experiencia en el terreno. Las escuelas bíblicas es para que tú estudies teología y eso lo estudia todo creyente, pero la experiencia del llamado está en el campo y en el desafío. Entonces nadie lo forma y tienes que tener desafíos por toda la vida. Pero lo maravilloso es que no es lo que nosotros pensamos, porque lo peculiar de nuestro Dios es que casi nunca nos pone en lo que nosotros somos bravos. Le decía a los hermanos hoy, nosotros tenemos un orden acá para la membresía y ya cuando la persona tiene días de frecuentarnos y quiere declararse miembro de nuestro ministerio, solo por cuestiones de orden, llena una hoja de afiliación y ahí hay un párrafo que pregunta en qué área del ministerio de la iglesia usted quiere servir. Y eso nace espontáneo en nosotros porque nos consideramos bravos en esa área. Pensamos como algo empresarial. Yo me preparé en una universidad, yo me preparé en esto, en una escuela técnica, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y quisiéramos, yo escucho comentarios de servidores de la iglesia, dice que yo estoy en el lugar donde no pedí estar. Pero eso es bueno, estar en el lugar donde no pediste estar. Porque yo tengo 21 años de estar en el lugar donde no pedí estar. Y benditos hermanos que se fijaron en mí y me lanzaron. Y por ahí anda una todavía, que es la principal. Sigue con nosotros, sí, sigue con nosotros. Iba donde nosotros a consultar y a preguntar. Y te dan cuerda. Pero yo no quería ser pastor. Yo llevo 21 años haciendo cosas en contra de mi propia voluntad, pero que he aceptado el llamado de Dios y que lo hago con gusto. Pero si lo pudiera evitar, no lo haría. No lo haría. Algunas veces le he dicho que yo siempre me gustó la predicación, ¿no? Desde el inicio. Y entonces me gustó más el perfil de evangelista. Porque el evangelista viene, predica, tira machetazos y deja 5 muertos y unos cuantos moribundos y se va. Esa es la función del evangelista. El evangelista no tiene ni mensaje, el evangelista tiene un respaldo de Dios para las almas. Imagínense que las almas se convierten diciéndole sinvergüenzas, pecadores, asesinos, delincuentes. Y la gente viene y se arrepiente, pero él se va después. Por eso es que un evangelista predicando dentro de la iglesia puede hacer destroces, porque hiere. Y quien tiene que curar eso es el pastor, porque el pastor predica y no se puede ir. Si yo le ofendo cuando predica, tengo que convivir con usted igual sus 15 días que pase molesto, enojado, un mes. Abrazarlo, saludarle, ayudarle si puedo. Aunque me dé cuenta que está molesto, que está enojado, debo aprender a convivir porque debo enfrentar eso. Uno tiene que hacer cosas que no quiere hacer, pero Dios lo mandó a hacer eso. Y eso es entregarle la voluntad al Señor. Entonces, cuando se entrega la voluntad al Señor para que tú me uses donde tú quieras, es lindo decirle, Señor, méteme donde tú consideres que yo voy a ser útil. Porque un siervo inútil soy. Pero esto de que tú no eras adapto para eso, tiene una virtud y un privilegio. ¿De qué, pastor? De que vas a depender de Dios siempre. Porque tú no eres capaz para eso. Tú no eres capaz para eso. Tú vas a ir a llorar delante de Dios, vas a ir a suplicarle que te ayude, vas a temblar cada vez que vas a hacer las cosas, porque no eres capaz. Yo vengo y me paro en esa silla y digo, Señor, tengo que predicar, ayúdame, por favor, acompáñame. Otra predicación, cuando termine de predicar, se fue, Señor, otra. Pero ya va a venir otra. Y uno vive en este mundo de emociones que suben y bajan, pero te hace depender siempre de Dios, porque no eres capaz. Y he tratado la manera de buscar y de ver cómo me convierto en un predicador elocuente. Para nada, ¿no?
Si con la justa me escuchan ustedes en la iglesia. ¿Qué van a ir a ver mis predicaciones a YouTube? Pero andan escuchando a otros porque tienen una elocuencia y una labia. Eso nos gusta. La comezón en el oído. Al menos háganos ganar unos centavos. Cada vez que usted clica el video en YouTube, le hace ganar a la iglesia. ¿No sabían eso? Los mensajes que van a YouTube, y no ese es el fin, ganar, pero cada vez que alguien los ve, a la iglesia le ayuda. Miles de euros llegan. ¿A qué? Si a veces solo por ver, voy a ver cuántos hermanos clicaron. 5. 4 que mandaron corazones. 20 que mandaron like, pero sin ver, sin nada, solo la mano para que digan. Pero la gloria de Dios, hermano. Entonces la gloria de Dios. Y Dios nos llamó para que nosotros estemos en el lugar que no queríamos estar, pero que estamos agradecidos con Dios. Porque yo estoy agradecido con Dios y me siento bendecido y estoy feliz acá en la Italia donde el Señor me trajo y todo lo que Él ha hecho. Y aquí voy a estar hasta que Él considere que yo soy útil y necesario. Cuando Él crea que no seré más útil, Dios tendrá que hacer algo para sacarme si no me quiero ir a la buena. Dios no se hace problemas, ni le hace problemas a otro, te lleva de una vez, te recoge. Pero nos encontramos ahí, pero se necesita aceptar el llamado de Dios y estar consciente de que esto no es una pasarela y que no es una diversión y que no es algo en el cual yo voy a sacar provecho, es una vida de desafíos, dependiendo siempre de Dios. Porque esta historia que hemos leído, esta visión de Ezequiel, está muy relacionada con el Salmo 23:4, que David también pudo sentirse, o Ezequiel pudo sentirse en la misma condición de David, porque este Salmo 23, aparte de los primeros versículos que nos gustan y nos encantan a todos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, darán, darán, darán. Pero luego David expresa que tuvo que caminar por el valle de la sombra de la muerte. Es un desafío. 2000, finales del año 2000, pasé mis momentos más difíciles para entender y responder a este llamado de Dios. Trabajaba en un sótano junto con mi esposa y yo planchaba camisas. ¿Quiere que le planche camisas? Es 15 minutos por camisa. No como planchan así a medias, no. 4 camisas por hora. Pero bueno, yo estaba ahí y venía el Espíritu del Señor y me quebrantaba. Yo lloraba y como estaba encerrado ahí solo, yo lloraba. Y me iba contra la pared, pero ¿qué quieres que haga? Era una cosa acá adentro, hermano, que uno no logra entender, pero es una como que algo, no lo ves, pero sabes que algo tienes que hacer. Entonces yo dejaba de planchar y lloraba y le decía, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Recién vine a este país. No entiendo su cultura. No entiendo su lengua. No sé cómo funciona la iglesia. ¿Qué quieres que haga? Y eso me llevó a buscar y a buscar y a buscar. Pero fueron momentos muy, muy difíciles. Y una de las cosas en las que está enfocado este ministerio es en los emigrantes latinos. Y yo siempre he querido transmitírselo a la gente porque en 21 años nosotros hemos trabajado solo con gente latina. Porque yo lo he logrado entender, lo he visualizado de esta manera, la restauración
de la gente de nuestros pueblos que emigra a un continente antiguo moderno, la cuarta ciudad más grande del mundo, Milano, y por muy cristiano que haya sido en su país, aquí se pierde. Acá se desvía, acá se enfría, te enfría la modernización, te enfría el sistema, te enfrían los problemas, las dificultades y no encuentras iglesia. Hay gente con 20, 30 años acá y dice que no ha encontrado iglesia. Mentiras. No tiene la fuerza para buscarla. Pero cuando usted habla con esta gente, dice, yo fui un servidor en mi iglesia. Hoy hasta pastores andan acá. Han pasado aunque por acá. Porque emigraron. Y este país lo consumió. Este país es un consumista. Tiene un desgaste. Es una lucha que llevamos todos los días. No es solamente la generación que estamos viviendo o lo caro que está la vida, mis hermanos. Es el lugar donde nosotros nos encontramos. Usted puede regresarse a su país y ir a vivir allá en su cantón, al menos de donde yo nací. Allá no pagaba luz, no pagaba gas, no pagaba casa, no pagaba nada. No trabajaba. Tenía tiempo para mis amigos, tenía tiempo para 5 novias, había tiempo para todo. Acá usted no tiene tiempo ni para usted mismo ni para su familia. Porque se mete en el sistema del corre y corre, desgastándose, sí, con una idea de darle a su familia, pero no le está dando lo que verdaderamente exige Dios que se le dé a la familia, que es el tiempo, oro, la calidad de tiempo y el afecto que quiere la familia. Y aparte de eso, no tenemos tiempo para Dios. Entonces la gente acá viene y se autodestruye, se desgasta, por muy espiritual que haya venido. Con el pasar de los meses, acá se va volviendo más carnal que espiritual. Y con el pasar de los años, Dios nos llevó a visualizar eso y hemos rescatado, podemos decir, miles de personas, porque este ministerio, hermanos, tiene un montón, hasta pastores andan ya en giro por todo Milano. Hay como 5 pastores. Y si ven el video ellos saben quiénes son. Pero están por ahí pastoreando con sus iglesias y hay líderes y hay gente. Al domingo, sábado pasado tuvimos una pupuseada y ahí vinieron como 15, 20 que habían sido nuestros. Entonces yo puedo ir a cualquier iglesia de Milano y casi es mía. Ya se van a enojar. Dios es bueno. O sea, no nos interesa dónde están. Lo importante es que estén buscando de Dios. Lo que quiero enfocar es que Dios, hermanos, decidió hacer con nosotros cómo ayudar a esta gente. Ahora, yo no estaba capacitado para eso, ni tampoco es mi frente. No es mi fuerte, ¿verdad? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que acá? No. Pero también en el llamado se necesita el carácter. Y el líder debe venir formado no solamente para ser líder, sino para tener un carácter de líder. Porque nosotros tenemos a Moisés, el legislador, el que dictó las leyes para todos esos millones de judíos que eran más paganos que judíos que salieron de Egipto. Y que no habían conocido a Dios por mucho tiempo y habían vivido sin reglas y sin nada. Y Moisés tiene que deslijar reglas, mandamientos de Dios para ese pueblo. Y después lo sustituye uno muy parecido, que viene considerado Josué el general, el hombre que preparó el ejército y que fue y conquistó las naciones arrastrando ejército, entregando la tierra por heredad, imponiendo reglas sobre el pueblo, pero al mismo tiempo diciéndoles:
ustedes voluntariamente deben cumplir las reglas a Dios. Se paró un día y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Y esto va aunque con los pastores, porque a veces los pastores pensamos que nosotros somos la ley. Y tenemos que andar poniendo reglas, siempre poniendo reglas. Cuando el hombre se convierte al Señor, espontáneamente le nace obedecer a Dios. Y los líderes somos llamados para poder proclamar o recordarle a la gente que el Dios nuestro es un Dios de reglas, es un Dios de mandamientos, es un Dios que se le obedece. Ahí están los mandamientos, pero cada persona debe obedecer voluntariamente. Entonces yo soy ese tipo de Josué que yo le digo: yo le enseño, yo le instruyo, pero usted viva como quiera. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Buscad vosotros hoy a quién servir. Y familia por familia comenzó a decir: nosotros también servimos a Jehová. Nosotros también. Una iglesia se compone de gente que voluntariamente ha levantado la mano y ha dicho: nosotros también le servimos a Jehová. Esa es la iglesia del Señor, pero ese es el carácter del líder. Porque los desafíos que se enfrentan en un llamado son difíciles. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo entender, mis hermanos, cuando enfrentas el desafío? Porque ahí está este hombre, Ezequiel, llamado, y luego Dios comienza a mostrarle el por qué lo llamó. Hoy todo el mundo declara llamado, pero nunca se da por enterado para qué Dios lo llamó. Hoy nos gustan las plataformas, el honor, los aplausos, pero nunca le pedimos al Señor: ¿y para qué nos ha llamado? Si el llamamiento tiene una función a cumplir, no una posición. La posición es secundaria. No importa si eres apóstol, si eres profeta, si eres evangelista, si eres pastor, si eres maestro. Todavía lo están discutiendo algunos teólogos si existen esos 5 ministerios, otros dicen que no existe. Pero no importa esa posición, nos debería interesar la función de ese llamado. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me llamaste? Dios te llama, Dios te equipa para que tú te encuentres con el propósito. No te va a equipar y te va a dar para malgastar. Esa es la parábola de los talentos malgastados, o de aquello del hijo pródigo que tomó toda su herencia y se fue. Pero ese no es el propósito de Dios. Si Dios nos ha llamado, nos ha dado un ministerio, nos da un don, nos capacita, debemos ir a buscar y decirle: Señor, ¿cuándo voy a poner en práctica esto? ¿Dónde y cuándo y cómo? Porque no es que el cielo está lleno de tanto talento y Dios dice: ya no me caben las cosas. Sepulto de talento se llama Dios. No, Dios le da a cada quien, porque tu don o tu talento se tiene que encontrar con el propósito específico. Para eso te llamó Dios, para eso te lo dio Dios, para eso lo puso en tus manos, no para que los exhiba. Nacieron en estos últimos años una variedad de ministerios antibíblicos: ministerio de liberación, ministerio de sanidad, ministerio. Todas esas cosas no aparecen como ministerios en la Biblia. Son dones de Dios que fluyen en la iglesia de Cristo. Y que a cada persona que se lo da Dios, se lo da en la iglesia ¿para qué? Para hacer fuerte a su iglesia. Porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos tienen el don de sanidad. Dios le dio a cada uno para hacer una función. Y si te dio un don de sanidad, pues tienes que encontrarte con el enfermo para que Dios te lo dio. Ay, 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 si te dio el don y se te muere el enfermo. Porque yo he intentado orar por varios enfermos y se me han muerto. Porque es el don de Dios con el propósito, el para qué. ¿Para qué te lo dio? ¿Para qué te lo dio? En todas las cosas que llegan a nuestra vida, debemos siempre preguntarnos: ¿para qué llegó esto, Señor? Usted no se para a fin de mes y recibe su busta paga y le pregunta: ¿para qué me diste esto, Señor?
¿Hay alguien que hace eso? ¿Para qué me diste esto? Ah, ya sé, la iglesia está recogiendo ofrenda, para eso me lo diste. ¿O ha hecho así? Tenemos una necesidad urgente, y lo digo con una sonrisa, de esta ofrenda. Y hemos repartido más de 100 sobrecitos, y ya pasó octubre y apenas han llegado 50. Pero yo sé que ustedes están muy preocupados. Pero su preocupación lo tiene que llevar a la acción, como le dijo a los tesalonicenses Pablo, a los macedonios, perdón. Que tu querer se convierta en un hacer. Eso. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con Dios. Pero pensar siempre, ¿para qué pues? ¿Te dio novia al Señor? ¿Para qué te dio novia al Señor? Hay alguien que crea para estarla viendo. Sabe que nuestros jóvenes son tan activos, ¿no? Hasta que encuentran novio o novia. Ahí se paralizan y viven todos, no digo la palabra, pero andan en las nubes, perdidos. Y el problema es que después se casan y se van ambos. Hay parejas que se casan y perdieron el ritmo de servirle a Dios. ¿Será que Dios decidió darte una ayuda idónea, sea hombre o sea mujer, para que tú vayas a hacer tu vida y te olvides de Él? ¿Para qué te lo dio? Si dice que es una ayuda idónea. Y decía ayer, la ayuda idónea tiene un propósito en Dios, porque Dios le había dado una tarea, un trabajo al hombre, y para que ese trabajo se le facilitara, ese quehacer se le facilitara, le dio una ayuda idónea, para que ambos pudieran hacer ese trabajo que Dios les había encomendado. Eco, ¿por qué cuando Dios te llama para algo y tú te buscas a alguien que no es la persona adapta? Y que en vez de ayudarte a alcanzar lo que Dios ha puesto en tus manos, va a ser el estorbo de toda tu vida. Porque hay personas que tiran más para afuera que para Dios. Hay gente que prefiere más el materialismo, más vida. En el mar la vida es más sabrosa. Andar choteando, dicen allá, paseando y haciendo todas esas cosas, cuando de repente la otra persona piensa en Dios. Piensa en Dios. Y yo cuento mi experiencia porque cuando conocí a mi esposa era una mujer muy mundana. Los dos éramos mundanos, pero no sé cuánta plata me iba a costar, porque yo era campesino del campo y ella era ciudadana de la ciudad. Y allá le dicen a uno, no te vayas a casar con una pueblana, porque esa gente solo plata y lujos y esto acá. Y mi esposa siempre andaba con su pelo pintado y su maquillaje. Yo dije, Dios mío, que no me va a alcanzar el sueldo. No, uno no piensa en eso en ese tiempo. Uno es te doy todo mi sueldo, eso no. Pero cuando Dios nos cambió, cambiamos los dos. Y mi esposa no anda con lujos. Usted la ve el mismo ropa que trajo el domingo pasado, tiene. Ya va de chismoso a ver si es verdad. Eso le gusta, ¿no? Y yo le digo, gracias Señor porque la cambiaste de verdad. Si no, yo tuviera que comprar todos los meses 10 pantalones jean, zapatos. Pero hoy, desde que comenzamos a servir al Señor, no me exige, no me pide. Le dije que este año yo me siento un poco cansado, vámonos una semana por ahí a pasar a la playa.
Nosotros no vamos casi nunca, pero vamos, quiero ir a España, vamos a ver, vamos a ver. Pero ella no la vi así motivada al final, aunque a mí me quitó las ganas de ir. Sí, yo a veces le digo para ver si. Gracias, Señor, porque me ahorré todo eso. Pero qué lindo, hermanos, que la pareja, que la idónea o el idóneo sea adapto a lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque entonces vas a caminar en un común acuerdo. Y esa paciencia que se debe tener para poderle servir al Señor, que la necesitamos. Para servirle a Dios se necesita paciencia, hermano, se necesita paciencia. Para agradar a la gente se necesita paciencia. Le dije que ayer hemos estado en el matrimonio, llegamos a las 12:30 al restaurante y nos hemos levantado a las 4 de esa silla dura. Y los esposos se fueron a hacer la fotografía y después iban a regresar a partir la torta y que regresaban, hermano. Ahora, ¿usted cree que nosotros podíamos decir, nos vamos los pastores? Ay, se fueron los pastores y nos dejaron. Entonces, uno tiene que tener paciencia y tomemos esta silla a fin que ellos vengan, nos comen. Pero al nomás que vengan acá entre nos, al nomás que vengan, nos den la torta, nos comemos esa torta y nos vamos. Y así fue. Rapidito, vamos, Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones. Pero había que estar hasta ese momento, porque ahí si uno no le da el tiempo a la gente, o no le acude en esto, o no reacciona ahí. Entonces hay cosas que uno tiene que irlas asimilando y es normal, porque este ministerio es relacionarse con la gente. Las cosas de Dios es relacionarse con la gente y no importa que tú no quieras, fuiste llamado para eso. Por eso le escucho. Por eso es que sonrío. Y este carácter que tiene que ver hasta con las emociones, porque los ministros tienen que tener esa capacidad de manejar sus emociones. Sí, hermanos, y a veces yo acá estoy, hermano, oramos para despedirnos, amén, y ya vienen 3 hermanos que quieren hablar conmigo acá, hermano. Después de predicar 1 hora, yo quiero irme a sentar y cambiar cassette. Pues no, ellos quieren hablar conmigo y escúchenle. Y hay uno que viene ya llorando. Y usted, hermano, vamos en victoria, aleluya. Usted riendo y si el otro viene llorando y usted ya, ¿qué le pasó, hermano? O sea, pasa de la alegría a ponerse melancólico porque, ay, si usted se está riendo cuando él está llorando. Ese pastor no tiene corazón. Yo contándole mi problema y él riéndose. Tú no tienes que llorar, hermano. Sí, ya, hermano, ya el Señor le va a ayudar y vamos a ir adelante, hermano. Cuando me lo cuenta me dan ganas de llorar. Uno también tiene que aprender todas estas cosas. Y ya ellos van tranquilos que el pastor estaba llorando con ellos. Y viene otro pastor, estoy cumpliendo años. Y uno, aleluya, felicidades, hermana. Hasta las lágrimas se me salieron de felicidad. ¿Usted cree que es fácil, hermano, trabajar con gente, con personas? Es duro. Y usted lo ve en su servicio, en el liderazgo, cuando hace contacto con la gente. Usted vende en la cocina y en su cara le dice, qué feo le quedó el arroz, hermano. Vende el capuchino y le dice, esto no es capuchino, esto es un... Dan ganas de decirle, váyase a otro bar, pero uno se acuerda que está en un bar cristiano. ¿Sí o no? Que es difícil. Y se necesita tener el carácter para servirle al Señor. Entonces hay una mezcla en el llamado del carácter de Pedro y el carácter de Juan. Juan, el discípulo amado, todo amor, amor. Sus cartas hablan de eso, amado, le recuerdo, mire el amor que nos ha dado el Padre. Pedro no, Pedro es el que cortaba oreja. Pero se necesita una mezcla y se necesita entender por qué. Porque no puede ofender a los demás sin intención. Más de algunas personas han hablado con usted y le han dicho que ese pastor de ahí es así, es así, es así. Y yo nunca le he hecho nada a nadie que yo recuerde.
Si yo no me subo acá para herir a alguien o atacar a alguien, o sea, Dios me libre de eso. Pero hay gente que se ha ido pensando eso y habla y dice, y uno tiene cuántos, por eso es que la Biblia dice ama a tus enemigos, porque son enemigos que uno nunca los hizo, nunca los conoció, pero si andan en giro y vienen a la iglesia, ámalos. Que amar todo por igual. Este llamado te tiene que fundamentar en tu carácter y tienes que estar listo para no caer en lo que todos hacen. En el caso de Ezequiel, que está contemplando, Dios lo lleva para que él contemple el campo del valle de los huesos secos. Es una tragedia. Es una tragedia. Es cierto que la Biblia dice que hay que llorar con el que llora, pero cuando tú eres líder no siempre vas a llorar. Porque si quieres animar a alguien y levantar a alguien y hacer que alguien se levante donde no puede más, tú tienes que tener otra posición. Acá no hay más vida, acá no hay más esperanza. O sea, acá hay solo huesos y estos se murieron hace tiempo porque son huesos secos, o sea, huesos polvosos ya. Hermano, está bien Lázaro, que tenía 4 días, era posible que Dios resucitara a Lázaro, pero en esta visión, mire, usted se enfrenta con gente que usted dice, este no va a cambiar nunca. Esto de que Dios nos llamó con una visión para restaurar a un pueblo que se pierde acá, no es una tarea fácil. Hemos visto gente venir acá borracha, gente que grita, gente que pelea, gente divorciada, gente que se quiere morir, gente que está en depresión. Le hemos visto venir y uno decir, bueno, Dios tendrá que hacer algo. Pero no hay esperanza cuando usted lo ve. Y uno a veces dice, pero ¿por qué no lo llevaste a otra iglesia, Señor? A uno le gusta ver familias que llegan a la iglesia por primera vez. Primera vez que vienen, sí. ¿De dónde vienen? Ah, de tal parte. ¿Cómo están? Bien. Aleluya, aplauso para el Señor. Pero no le gusta ver a una persona depresa que llega a la iglesia con la mirada caída. Y aparte de eso, saber cómo hacemos para restaurar a esta persona. Pastor, dele un consejo. No, estas cosas no se van con consejo. Por eso es que el ministerio tiene un desafío y una dependencia de Dios. Porque la restauración de los seres humanos que nace, mis hermanos, por causa del pecado, no tiene que ver nada con psicología ni con consejería. Tú no vas a cambiar un alcohólico con consejo. Se los han dado sus padres desde que nació y no cambió. No vamos a cambiar a nadie solamente con consejo. Sí, hay un proceso de consejería en aquel que está siguiendo pasos para cambiar, pero detrás de eso hay oración y hay búsqueda pidiéndole al Señor, haz algo, cámbialo, porque si tú no intervienes, no va a cambiar. Y esas personas lloran y sufren. Y a veces le dicen a uno, ¿cómo hago, pastor, para salir de acá? Y uno quisiera decirle, yo tampoco sé cómo ayudarte. Pero no tiene que decirle, ¿sabes? Dios es poderoso. Dios te va a ayudar. Y Dios te hace recordar algún episodio pasado. Y dice, ¿sabes que acá han venido hermanos peores que tú? Y a veces tiene que ser, aunque el papel del chapulín, porque el chapulín es el salvador del mundo. Y Chapulín, cuando se enfrentaba a una cosa difícil, él decía, sí puedo, pero se regresaba. Porque sabía que no estaba en grado de hacerlo. A veces le toca a uno, no, hermano, Dios puede. Y uno hasta le ayuda al desarrollo de su fe, porque uno también dice, yo lo veo imposible, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Y ver a la persona cambiar delante de tus ojos es lo más maravilloso que puede existir.
Y es lo que te impulsa a creerle al Dios poderoso que le está diciendo a este profeta: no importa cuántos años tiene ese campo, no importa cuántos días de muerto, no importa, yo soy el Dios poderoso, yo Jehová, yo les voy a dar vida. Pero tú tienes una tarea: háblales, 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 profetízales. Pero no es fácil, hermano. No es fácil dar esperanzas cuando nosotros no somos extraterrestres, somos humanos como ustedes. Y tenemos nuestros problemas en familia, nuestros desafíos en familia, nuestras discusiones en familia. Normal como ustedes. Y usted viene a la iglesia con la esperanza de que el pastor pueda hacer algo. El pastor también pudo venir como usted. Simple y sencillamente que el pastor debe estar en grado de saber que fue llamado para ejercer una función y hacer este trabajo, dependiendo de Dios. No es mío, es de Dios. Siempre tengo esta frase yo: no es mío, es tuyo, Señor. No es mi iglesia, es tu iglesia. No es mi pueblo, es tu pueblo. No es mis locales, es tus locales. Es tu obra, es tu reino. Tú lo harás, tú sabrás cómo vas a hacer. Y entonces Dios actúa. Pero no es fácil. Porque hay gente que cuando ve el dolor también se abandona en el dolor con los demás. ¿Y quién le va a dar esperanza? Ya no hay uno que llora, sino que hay dos que lloran. Hermano y pastor llorando. No sé, hermano, cómo ayudarte. Entonces yo converso o escucho a usted líderes o pastores que dicen sin consultar, dice: ¿cómo está tu iglesia? Ay, yo mal, dice, los veo. ¿Y por qué no levantas una ofrenda? No, es que ellos no tienen, dice. O sea, tienen una mentalidad tan raquítica, tan pobre. Y eso le transmiten a la gente, que no tenemos, que no podemos. Tal vez nosotros no, pero el Dios que nosotros tenemos. Y cuando nosotros queremos y accionamos, Dios acciona antes que nosotros. O sea, queremos ver la obra de Dios, queremos ver la mano poderosa, queremos ver lo que Dios le está diciendo al profeta: yo Jehová. Este pueblo está muerto, está seco, porque está hablando de Israel. Dice: pero la causa de esa resequedad es el pecado. Pero que cuando a la gente se le predica, se le dice: Dios tiene el poder de ordenar y de revivir personas, muertos. 4 días de muerto Lázaro. Y llegó y le gritó. Oró al Padre, le dijo: ven fuera. Y aquel muerto salió. Zaqueo lo quería ver. Un judío, un hebreo que se había enredado en los negocios del Imperio Romano para recaudar impuestos. Y esto el trabajar con el gobierno romano lo había llevado a que fuera odiado por sus mismos paisanos. Porque ¿cómo puede un hebreo meterse con un sistema mundano? ¿Cómo puede un cristiano vivir con una vida mundana? En el tiempo antiguo este era un rechazo a esas personas. Hoy nosotros le amamos, aunque usted quiera vivir como quiera. Pero recuérdese que un día Dios le va a pedir cuentas. Y ahí estaba Zaqueo. Pero cuando se dio cuenta del Señor, quiso verlo. Y cuando le vio, le dijo: desciende y baja, que hoy es necesario que pose en tu casa. Estamos hablando de un hombre que tenía una vida desorganizada, porque la vida desordenada tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Vivimos en un caos de familia, de personas metidos en tantas cosas, porque desordenadamente nos hemos olvidado de Dios. ¿Y por qué la Biblia dice que estaba desordenado? Porque esa noche, ese día que Jesús llegó a quedarse ahí, el Espíritu de Dios actuó en este hombre. Tanto así que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque él se puso de pie y dijo: Señor, tengo unas palabras que decir. Porque afuera estaban todos los fariseos.
criticando, no sabe con quién se ha metido, no sabe a la casa que ha entrado, este hombre es así, este hombre es acá. Y eso acusa a una persona que se encuentra con la verdad. Quien no le afecta esto es una persona mundana que no le importa lo que hablen de él. Pero cuando Dios llega a tu vida, comienzas a darte cuenta que las demás personas que hablan de ti tienen razón de hablar de ti. Y Él se pone de pie y dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo lo voy a devolver cuadruplicado. Ese era el cumplimiento de la ley hebraica. Si alguien robaba, debía devolverlo 4 veces más. Y Él dice: yo lo devuelvo. A todos lo devuelvo. Y eso simboliza que cuando Dios llega a tu vida, reordena todo. Y ese rumor, cuando le dice Dios al profeta: profetiza, profetiza, y los huesos, había un rumor porque los huesos, estaba uno de un brazo por acá, uno de un pie por allá, según lo que narra la visión, había una regazón de huesos. ¿Sabe, hermano, qué conflicto tenemos nosotros acá? Con millones y millones de pensamientos que llegan a nuestra mente y que la mayoría son diabólicos y satánicos. Y usted está pensando en la Chana y en la Juana, en Chepe y en Toño y allá paseándose por El Salvador. Usted está sentado acá, pero ahorita anda por el Ecuador, anda por el Perú, anda por allá, se acuerda de la abuela, de la bisabuela. Durante el pastor está predicando, usted tiene un mundo de pensamientos, hay una regazón de ideas, pero no estamos acá. Porque para estar acá, usted tiene que estar siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios falta en la vida de una persona, esa persona deambula. Porque no tiene el tiempo para escucharlo de Dios, para adorar a Dios. Por eso es que podemos venir a la iglesia y no nos recordamos ni cuál fue el primer canto, ni cuál fue el segundo, ni qué hermoso estaba, en qué predicó el pastor, qué bendición Dios me habló. Hay gente que así como sale o sale peor. Porque no estaba acá. Porque tiene un desorden en su vida. Porque hace tiempos que Dios no está en él. El problema de ser muerto es que el Espíritu de Dios no está más en él. Por eso dice Dios al profeta: profetiza sobre esos huesos y diles así. Y luego le dice: profetízale al Espíritu y yo voy a soplar en mi espíritu. Decía ayer que cuando Dios creó al hombre, la diferencia de la creación del hombre con la demás creación y los animales es que Dios sofió el hálito de vida. Cuando hizo el muñeco de la tierra y dijo que baile el muñeco y sopló vida, y ese Espíritu de Dios es la vida de Dios, es la vida del hombre, pero es de Dios. Y eso es lo que hizo que el hombre entrara en movimiento y que sea un alma viviente, inmortal. El perro no tiene alma, el gato no tiene alma. Ellos se mueren y el momento que se murieron se van desintegrando y ahí terminó. Gato muerto, terminó el gato. Perro muerto, terminó el perro. Pero un hombre muerto no termina ahí, porque tiene un alma inmortal que vivirá para siempre, y el espíritu de vida regresa a Dios y el alma regresa al paraíso, y un día tendrá que rendirle cuentas a Dios de todo lo que decidió hacer cuando estuvo en vida. Por eso es que este evangelio no es religión, este evangelio es salvación. Pero una persona debe entregarle su vida al Señor para cambiar, a fin de que cuando se presente delante de Dios pueda rendirle cuentas a Dios. Porque el soplo de vida te hizo un ser viviente espiritual. Y eso de ser espiritual es porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios, y Él quiso que esto espiritual para que nosotros tuviéramos una relación con Él. El plan de Dios es que el hombre se relacione con Él. El propósito de Dios es que el hombre tenga relación con Él, tenga comunión con Él. Cada minuto, cada segundo, cada hora, el hombre debe relacionarse con Dios. Pero tenemos un enemigo que se llama Satanás.
el amo de la maldad, el que gobierna en este mundo. Jesús lo dijo. Y todo el movimiento de vida en este sistema de vida, detrás de todo este sistema de vida están los demonios, Satanás y todas las fuerzas infernales, destruyendo mentes, destruyendo gobierno, destruyendo valores morales, destruyendo valores espirituales. A nadie le importan más los valores morales, a nadie le importa más la espiritualidad de las personas. Quitemos la Biblia, que no se lea en las escuelas, quitemos la Biblia, hermanos, de todas las asambleas, saquemos a Dios de todas partes. El mundo sacó a Dios de todas partes. Dios anda ahí por las periferias de las ciudades. ¡Ey! ¡Ey! Dice la Biblia que la sabiduría grita por las calles. ¡Ey! ¡Ey! Si alguien me buscara, así como busca el oro y la plata, dice la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre su puerta, yo entraré y cenaré con él. El mundo sacó a Dios fuera. Pero no vayamos lejos al mundo. Familias cristianas han sacado a Dios. Ahí reinan sus deseos carnales. Ahí reinan la copia del mundo. Queremos los ritmos del mundo. Queremos la música del mundo. Queremos los pensamientos del mundo. Traigámoslos a la iglesia. Hay familias que exigen porque la iglesia se modernice. Porque queremos sacar a Dios. Y cada vez que el hombre saca a Dios, pierde su espiritualidad y no tiene más comunión con Dios. Se transforma en un cadáver que camina. Eso era Israel y eso era el mundo en el tiempo de esta profecía, y también lo era en el tiempo de la venida del Mesías. Porque Dios veía de los cielos, dicen los profetas, si había alguien que buscara a Dios, y nadie buscaba a Dios. Porque los seres humanos habían perdido su espiritualidad y no tenían la capacidad de reaccionar. Cuando el hombre no es espiritual, no tiene la capacidad de reaccionar espiritualmente. Por eso no buscamos de Dios, por eso no nos congregamos, por eso no vamos a la iglesia, por eso no aceptamos a Dios. Por eso es que el mundo no quiere saber nada de las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de saber que hay un ser divino y espiritual que le ama. Lo más grandioso que ha hecho nuestro Dios es donar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, en una plaza pública, para que toda la humanidad lo sepa y que la humanidad le dé la espalda y lo ignore. Todo el mundo habla de la muerte de Jesús, pero nadie quiere seguirle. Y cuando Dios vio que nadie le buscaba, dice el escritor de Mateo, San Juan, 3:16, porque de tal manera, que Dios más maravilloso que tenemos, que aunque el hombre sea rebelde, que aunque el hombre no le quiera abrir la puerta, Él llega a tocar, Él llega a buscar. Dice, pero de tal manera, cuando el hombre no reaccionaba, ¿dónde está Dios? Ayúdame, Dios. Cuando el hombre no tenía esa capacidad, Dios reaccionó. De tal manera amó Dios al mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ese es el estado, esa es la condición del hombre que no tiene relación con Dios. Muerto en delitos y pecados. Y tiene su vida desorganizada. No tiene futuro, no tiene nada. Pero Dios lo amó tanto y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios nos llama a profetizar, iglesia. Por eso Dios nos llama en este ministerio a pararnos en las calles y hablar de su palabra.
Por eso Dios te trajo acá, porque este ministerio está enfocado en rescatar personas perdidas, en cadáveres, que andan en ambulantes por las calles, que no tienen más vida, que no pueden reaccionar al llamado de Dios. La iglesia hace la función del profeta. Profetízale, profetízale. Hay un Dios poderoso que te puede cambiar. Hay un Dios que resucita muerto. Hay un Dios que puede darle vida a tus huesos. Dios tiene el poder de sacarte del sepulcro y darte vida, porque su soplo de vida, su espíritu, es la vida del hombre. Por eso es que la iglesia es un cuerpo viviente, es una institución que vive para alabar y glorificar a Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia pierde el Espíritu de Dios, no hay más alabanza en su iglesia, porque estamos moribundos. Y un ministro y un líder debe de tener el carácter de saber el por qué Dios lo llamó. Y cuando te pares en medio del desafío, tu vara y tu cayado me infundan aliento. Aderezas mesa delante de mis adversarios. Seguiremos haciendo esta tarea porque sabemos de que Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros siempre. Y hará grandes cosas mayores que las que ya hizo. Diciéndole a la gente, diciéndole al perdido que Dios puede, aleluya, restaurar su vida, que su espíritu es el sello de vida, es el aliento de vida, y que Él puede sacar los cuerpos moribundos de los sepulcros para darle vida, y que Él te va a restituir. Porque le dice al profeta: dile a este pueblo que yo, Jehová, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que yo les he prometido. Entonces Dios primero te saca del sepulcro y después comienza a restituirte. Tenemos una vida de victoria porque Dios nos ha restituido la victoria, la alegría, la felicidad. Quizás vivíamos sin deseos de seguir viviendo, pero cuando conocimos al Señor, su Espíritu nos inyectó vida. De repente estás luchando con una enfermedad dolorosa, pero el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida y te pones de pie para servirle, para adorarle. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie y alabe al Señor. Él es la vida. Él nos ha llamado para sacarnos de todo lugar donde podamos estar sufriendo por causa del pecado. Porque ese era el problema de Israel. Por causa del pecado se habían vuelto huesos secos. Pero Dios nos ha puesto para predicar. Dios nos ha puesto para anunciar. Dios nos ha puesto ahí. Dijo David en su Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios es la esperanza. Dios es la esperanza a todo aquel que no tiene esperanza. La Biblia dice que Israel había perdido las esperanzas de volver a sus tierras. Estaban exiliados, cautivos. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ataca tus finanzas, ataca tu familia, ataca tu vida misma. Él quiere que te vuelvas carnal, no espiritual. Lo que más quiere Satanás es que tú no tengas ninguna relación con lo que se llama Dios, con gente cristiana, con la iglesia. A Él no le importa nada de eso. Él quiere que tú seas una persona normal, común y corriente sin Dios. Y la gente allá afuera llora, sufre porque no tiene esperanza. Y algunos cristianos también la están pasando de la misma manera, porque perdieron las esperanzas y creen que Dios no les ayudará más. Pero esta mañana Dios te ha venido a decir: Él es el que devuelve tus esperanzas.
Él es el Dios que te va a sacar de todo lugar y te va a restituir. Porque es el Dios de nuestra esperanza. Cada momento se renuevan. Por eso es que la obra de Dios cada momento alcanza cosas mayores. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Él se renueva. Cada vez que nosotros nos arrepentimos y buscamos de Él, te renueva todo y está dispuesto a darte todo lo que tú quieras. Tenemos nuevos desafíos y Dios lo hará. Pero la iglesia es llamada a beber del Espíritu de Dios. En sus últimos tiempos, Jesús, caminando por la fiesta de la ciudad, y veía la felicidad de la gente, porque la gente se alegra por un globo, se alegra por una bebida, se alegra por una fiesta, por un baile, y Jesús ve la alegría momentánea de la gente, y Él se para a lo largo y les grita y les dice estas palabras: si alguien tiene sed, venga a mí, dijo el Señor, y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el escritor, esto hablaba con respecto al Espíritu que debía venir. Que beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Un cristiano es un monumento viviente con el Espíritu de Dios. Un cristiano ha sido llamado a manifestar la gloria de Dios donde quiera que va en esta tierra. Aún con vida o muerto, el Espíritu de Dios debe estar sobre nuestras vidas. Había muerto Eliseo. Dice segundo libro de Reyes que había muerto Eliseo, y una banda que pasaba por ahí querían enterrar un muerto, y entonces se encontraron donde habían enterrado a Eliseo y cavaron y agarraron el muerto y lo tiraron en aquel hueco. Y cuando aquel muerto cae, hace contacto con los huesos del profeta Eliseo. Y aquel muerto, cuando hace contacto con los huesos, se puso de pie y salió caminando, porque aquel hombre había hecho el doble de los milagros que había hecho Elías. Y el Espíritu de Dios le había dado una doble porción de su Espíritu. Y aún muertos sus huesos todavía irradiaban esa vida de Dios que tenía él. Que nuestra estadía en esta tierra, mis hermanos, sea siempre para reflejar la gloria de Dios, restaurando familias, ayudando personas, evangelizando personas, profetizándole a las personas, profetizándole a los necesitados, que el Señor tiene el poder, Él es la vida y Él los va a resucitar. Clámele al Señor esta mañana. Clámele al Señor. Y yo profetizo en el nombre de Jesús. Y yo profetizo con esa orden que Dios le da al profeta Ezequiel. Profetizo en el nombre del Señor, que este ministerio seguirá bebiendo de tu espíritu, que esta iglesia seguirá sedienta de tu espíritu, que esta iglesia se quiere levantar. Llamamos a los cuatro vientos, que tu espíritu sople sobre nuestras vidas, y que tu fuego poderoso caiga sobre tu iglesia, que las lenguas se desaten, que los dones se desaten, que los ministerios se desaten en todas las obras, para que tu obra siga creciendo. Aleluya, aleluya, iglesia, adore. Adórele. Beba más. Aleluya. Eres poderoso, eres maravilloso. Yo Jehová, dice tu palabra, yo Jehová lo haré. Entonces sabrán que yo Jehová lo haré. Aleluya. Poderoso. Corre al altar si usted desea de Dios. Corre al altar, ven para acá. Quiero orar por ti esta mañana. Que el Espíritu de Dios fluya sobre tu vida.
Si Dios te trajo a esta iglesia, si Dios te trajo a este ministerio, hay un desafío de conquista. Pido a los pastores ahí ministrar en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios sople, que el Espíritu de Dios ministre, que el Espíritu de Dios resucite los muertos. Aleluya. Que hoy se levanten los cadáveres. Que hoy los moribundos cobren vida. Él es poderoso. Él es poderoso. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Restaura tu vida. Y dile: papá, hoy llega la salvación. Hoy llega la salvación. Hoy llega la salvación. Hoy llega la salvación. Hoy, clámale. Vamos todos clamando estos minutos. Vamos todos clamando. Pídale. Que restaure tu familia, que restaure tu hogar, que restaure tu vida. Que bebas. A Él no le interesa que tú estés feliz. A Él no le interesa que momentáneamente puedas tener empleo, puedas tener salud. A Él le interesa el Espíritu de Él en tu vida. Por eso dijo: si tienes sed, vengan a mí.